Buenas noches. Ayer hablamos de la perspectiva, la circunstancia, el yo, la famosísima frase de yo soy yo y mis circunstancias, y hoy nos toca empezar con el raciovitalismo. Raciovitalismo es la tercera etapa de Ortega y Gasset, tercera y última, según esa distinción que hizo Ferrater Mora. En esta etapa va a escribir obras como El tema de nuestro tiempo, La rebelión de las masas, Ideas y creencias, Historia como sistema. Incluso escribirá obras que se publicarán después de su muerte, La idea de principio en Leibniz y Sobre la razón histórica. Ya sabéis que no es necesario memorizar todas las obras, nos quedamos con una. Por ejemplo, yo me quedaría con Rebelión de las masas. Vamos a tratar entonces este concepto de razón vital. Eh, Veremos, y ya creo que ya los he adelantado, que Ortega intenta evitar el irracionalismo, pero también la razón pura. La razón pura para él sería el racionalismo, que se ha convertido en un idealismo. Ya hemos visto la crítica que hace al realismo y al idealismo. ¿De acuerdo? Sería una razón apartada de la vida. Lo que pretende Ortega no es reducir los límites de la razón, sino ampliar el horizonte conocitivo del ser humano. Entonces, el problema de la razón pura es estar al margen de la vida. Según Ortega, para vivir no tenemos más remedio que razonar. Por lo tanto, la razón no es algo al margen de la vida, es algo inexorable, es algo inevitable. Nos acordamos que somos náufragos y que nos tenemos que sujetar a algo. Bueno, pues lo que nos permite sobrevivir justamente es la razón. La razón, ya vimos, no es un capricho, no es un lujo, es una función capital en la vida para Ortega. Ortega parte de una crítica mucho más tenue, mucho más cauta a Sócrates que Nietzsche. Ya sabemos que Nietzsche es el filósofo a martillazos y Ortega no da martillazos. Según Ortega, Sócrates, Platón, ya sabemos que es difícil distinguirlos, hicieron un descubrimiento admirable. El descubrimiento admirable sería la racionalidad, obviamente. Desalojaron la vida de la espontaneidad, crearon las esencias, fueron capaces de fundar la lógica. Era algo en su momento indispensable, algo que era muy necesario hacer. Pero con los siglos esa razón ya se ha convertido en algo abstracto, seco. Nos recuerda algo que cada vez la razón cada vez más marchita, ¿no? Y entonces cada vez se convierte en algo peligroso. Y nos dice Ortega que además hemos descubierto que la razón no está tan al margen de lo irracional. Seguramente es una alusión a Freud y su descubrimiento del inconsciente. Ortega se niega a ser considerado vitalista. ¿Por qué? Porque para él el vitalismo es identificar la vida con funciones puramente biológicas. A ver, no es cierto. Podemos decir que Nietzsche es un autor vitalista y no considera que la vida son funciones fisiológicas, pero es lo que dice Ortega y ya os recuerdo, hace falta entender las teorías de los filósofos, no hace falta criticarlas, ¿de acuerdo? Ortega pretende ser un término medio entre el vitalismo y el racionalismo, ¿de acuerdo? Ni caer en lo que él considera el primitivismo, el salvajismo de los vitalistas que son irracionales, pero tampoco olvidarse que la razón necesita, bueno, más bien la vida necesita de la razón, que la razón está al servicio de la vida, que dado que el ser es la realidad radical, todo radica en ello y la razón también no es algo al margen de la vida, ¿de acuerdo? Frente a señores como Unamuno y Nietzsche, de Unamuno dirá que es el místico energúmeno de Salamanca, Ortega va a valorar la razón siempre que sea como función de la vida, siempre que sea aquello que permita justamente la vida, ¿de acuerdo? Ya
He dicho que todos estos señores los va a tildar de primitivos, de fanáticos, de energúmenos, ya vemos, de salvajes. Los llamará también, pero me cuesta decir la palabra, de rusionismo. Rusionismo viene de Rousseau, es decir, esta idea de la inocencia, del buen salvaje. Entonces, todo eso se opone. La cultura para Ortega está producida para la vida y por la vida. La vida es anterior a la cultura, pero la cultura justamente sirve, es para la vida. No son simples secreciones vitales, no es una cuestión biológica, tiene una función importante porque si la vida es la realidad radical, la cultura, la razón sirven a esa vida, ¿de acuerdo? Lo que intenta evitar Ortega es una razón exclusivamente matemática, física. Ya hemos visto el rechazo a la ciencia como panacea, como solución a todos los problemas. Para Ortega, el hombre no es que tenga la razón, esté dotado de razón, como si la razón fuera algo que tiene el ser humano que puede utilizar o no, sino que la razón es lo que le permite al ser humano vivir. Para poder vivir necesita utilizar la razón. Es el modo en que el ser humano puede tratar con el mundo. Ya hemos visto que para Ortega no vivimos en la naturaleza, vivimos en el mundo y estamos ocupados con el mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la cultura y la razón. Si no fuera por la razón, nos sentiríamos perdidos, ¿nos acordamos? Somos náufragos. Entonces, hemos tenido que inventar la razón. Esto recuerda mucho a Nietzsche. La razón es una función vital a Nietzsche, y si los animales, uno tiene uñas y el otro tiene la velocidad y el otro tiene el camuflaje y el otro pues sobrevive a base de procrear muchísimo y tener muchísimos hijos, nosotros tenemos algo que es la razón que nos permite, y la razón es esa capacidad de fabular. Nos acordamos que para Nietzsche incluso había errores que eran lindos y promovían la vida, ¿de acuerdo? Bien, pero como la razón vital se da en un contexto, en una realidad social histórica, vamos a ver que esa razón vital se convierte también en razón histórica, ¿de acuerdo? Porque no solo vamos a hablar de la razón que permite al individuo sobrevivir, hacerse con el mundo, sino también con la razón que permite vivir a los pueblos y a las naciones. Hemos visto que somos temporeidad, que somos tiempo. Bueno, pues habrá que narrar ese tiempo, habrá que dar cuenta de ese tiempo. Así que al comienzo de su etapa, Ortega hablará de razón vital y poco a poco va a hablar de razón histórica. Así que pasamos al siguiente punto, que es la razón histórica, que al final acaba imponiéndose este término de razón vital razón histórica frente a razón vital. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto que el ser humano no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. El ser humano no es una sustancia, os recuerdo, sustancia invariable, inmutable, definible, con una esencia, no. Es justamente cambio, variación, nos acordamos de Heráclito, ¿verdad? A ver, esto ya estaba en Sartre, estaba en Heidegger, de no somos nada y nos vamos haciendo, que vamos cumpliendo nuestro destino, ya lo vimos, ¿de acuerdo? Así que la vida es que hacer, tenemos que hacer algo en este mundo. Por eso el ser humano es un proyecto, por eso el ser humano es una historia. Por lo tanto, para narrar la vida no vale la física, no vale las matemáticas, vale justamente la narración. Es decir, tenemos que contar una biografía, ¿de acuerdo? De ahí que en esta etapa, cuando vamos a hablar de la historia, Ortega tratará distintos conceptos, como la idea de generación, sensibilidad vital, altura de los tiempos, que es el nivel histórico alcanzado en una época determinada, y la distinción entre las ideas y las creencias. Justamente lo dejamos hoy en este punto y el próximo día empezamos con esta distinción entre ideas y creencias, que yo creo que es de las cosas más interesantes del pensamiento de Ortega. Hasta luego.